Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches las personas invitadas, nuevos que se están conectando. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Hoy nuevamente por la gracia de Dios, acompañándolos un día lunes para el envío. Este fin de semana, Dios me permitió la gracia de compartir con unos hermanos. Me encontré con tres hermanos que creo se conectan a los envíos. Doy gracias a Dios porque tuvimos comunión, compartimos. Hermanos, estamos usando de la palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Vuelvo a leer, si vuelvan y conectan, es tan amable. Me colocan el texto bíblico, es tan amable los hermanos en el en vivo. Dice, Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces les estaba comentando acerca de la persona que le estaba yo compartiendo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, justificados por la fe. Les comentaba acerca de un testimonio de una persona que viviendo en un edificio, piso doceavo, cómo sentía ella temor acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque ella sentía un movimiento telúrico a un piso doceavo, se siente bastante, ¿verdad? Entonces ella me decía me manifestaba ese momento como si lo hubiese estado viviendo en el momento, porque de verdad que vi el rostro de ella bastante aterrado. Entonces ella me decía que en ese momento se movió tanto que lo único que hizo fue que sintió susto, se hizo frente a la ventana, alzó los brazos y empezó a pedirle a Dios perdón. Y le decía a Dios, yo sé que usted está bravo, está enojado por tanto pecado, ¿sí? Entonces, eso que ella comentó me dio pie a mí para compartirle. Yo le dije, ven, tú tienes, su merced tiene una Biblia. Ella dijo, sí, yo tengo una Biblia porque yo todos los días rezo. Entonces yo tengo una Biblia. Le dije, trae la Biblia, trae la Biblia. Ella fue y la trajo rápidamente y estuvimos compartiendo del Evangelio usando su propia Biblia. Duramos cerca de una hora compartiendo el Evangelio, ¿sí? Y yo le hacía esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que a mí me ha servido mucho como apoyo, hermanos. Cuando tengo una persona religiosa al frente, les hago esta pregunta. Les digo, bueno, usted no sé en qué congregación congrega, no sé si congrega en una iglesia cristiana o católica, no lo sé. Lo que sí sé es que en ese lugar, ¿quién bautiza a quién? Yo le preguntaba a ella. Si es una congregación católica, ¿quién bautiza a quién, no? Entonces, como el sacerdote bautiza al niño pequeño, ¿cierto? La iglesia católica estuve cerca de 33 años allí. Entonces, el sacerdote es el que bautiza a ese niño que llevan allí, ¿no? También le pregunté de pronto si ha asistido a una iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, ¿quién bautiza a quién? Le preguntaba yo. Ella me decía, pues yo me imagino que el pastor de la iglesia bautiza a los asistentes, al creyente, al que asiste al culto, al que desea ser bautizado, quiere ser bautizado, el pastor lo bautiza. Le dije, sí, perfectamente, así es como funciona, así es como sucede. Pero entonces empecé a hablarle acerca, ¿sí?, de la palabra, usando de la palabra, y yo la cuestionaba diciéndole, ¿quién es mayor, el sacerdote, el pastor o la persona que va a ser bautizada? Espiritualmente, como autoridad mayor, ¿quién es mayor? Y ella decía, pues el sacerdote y el pastor. Le dije, muy bien, vamos bien, le dije. Luego le pregunté, ¿tú de pronto puedes recordar una situación, de pronto en una película, de pronto en algún momento en su vida, tú te encontraste con una situación en la que te narraron que una vez estuvo Jesucristo frente a frente con Juan el Bautista en el río Jordán y ellos allí tuvieron un encuentro donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo? Ella dijo, sí, 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 muy bien, sí, yo me acuerdo, sí, Juan el Bautista bautizó a Jesús.
Le dije, ya, entonces yo quiero que me expliques eso. ¿Por qué Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y no Jesucristo siendo el mayor, como mayor autoridad, por qué no Jesús lo bautizó a él? Entonces ella se quedó pensando como si se hubiera encontrado algo que se le hubiera perdido, como extrañada, ¿no? Como, oye, sí, ¿por qué? Me dijo, oye, sí, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sucede eso, no? ¿Cómo sucede que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo? Yo le dije, ahí sucedió algo, ¿sí? Ahí sucedió algo, ¿no? Y le expliqué acerca de cómo entre los dos iban a qué, a cumplir toda la justicia de la humanidad, ¿cierto? En ese preciso momento, Jesucristo estaba cargando el pecado del mundo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, un animalito le imponían manos, tenía que morir. Nuevo Testamento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad, hermanos? En ese momento, representante del mundo como sacerdote era Juan el Bautista, descendencia de sacerdocio. En ese momento Juan el Bautista, imponiéndole las manos a Jesucristo, bautizándolo, traspasó el pecado a Jesucristo, ¿verdad? Luego Jesucristo tenía que morir en la cruz, derramar su sangre. Cuando le narraba yo todo esto, ella pensaba profundamente, y yo le decía, mire, está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia. ¿Mm? Luego yo lo llevaba a un texto bíblico que yo quiero que miremos, hermanos, miremos en el libro de, creo que está en Primera de Corintios, permítame un segundito, vamos a mirar la palabra en el libro de, permítame en un segundito, la estoy buscando. Sí, está en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3 para que me hagan el favor y coloquen los textos en el envío. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el capítulo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Primero, Cristo murió por nuestros pecados, como dice las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Yo le decía, tres cosas hizo Jesucristo, ¿cierto? Dice, murió por nuestros pecados, entró al sepulcro, fue sepultado, y resucitó significa salió del sepulcro, venció la muerte y resucitó para justificarnos delante del Padre. Esas tres cosas hizo Jesucristo. Pero yo quiero preguntarte una cosa, ¿tú tienes pecado? Ella me decía, sí, claro, yo tengo pecado. Yo le decía, ¿tú crees todo lo que Jesucristo hizo? Dijo, claro, todo lo que él hizo. Pero ¿por qué de las tres cosas hay una que no crees? Ella quedó pensando. ¿Cuál es la que no creo? La primera dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y empecé a mostrarle la palabra de Dios paso a paso y ella fue entendiendo. Al final de compartirle, ella me dijo muchas gracias, me siento contenta, me siento feliz. Me siento agradecida porque todo esto no me lo habían dicho. Y ella tenía aquí en sus orejas, en esta parte de las mujeres se colocan sus pendientes o aretes. Ella tenía dos crucifijos. Entonces yo le dije, miremos estos tres textos bíblicos, miremos 1 Corintios 15, 3, 4. Dice que murió por nuestros pecados. Dice que fue sepultado y dice que resucitó. Jesucristo, ¿cómo está en este momento? ¿En cuál de esos tres estados está Jesucristo? Le preguntaba a ella. Entonces ella me decía que resucitó. Le dije, perfecto, si Él resucitó, gracias, justificados por la fe, 1 Corintios 15, 3 y 4.
Entonces, si Jesucristo resucitó, ¿por qué lo recuerdas en este punto? Eso es como si usted tuviera su padre que falleció y va y le toma una fotografía ahí al ataúd, y después de que le toma la fotografía al ataúd, yo le pregunto, ¿y tu padre murió? Sí, sí, espere, te lo muestro. Y saque, me muestra la foto de él en un ataúd. ¿Quién haría eso? Yo le decía, la religión, ¿cómo muestran a Jesucristo? ¿En cuál de esos tres estados lo muestra? En el primero. Y esa es la verdadera condición. En el primero está derrotado. Esa no es la condición de nuestro Señor Jesucristo, porque la condición de nuestro Señor Jesucristo es que está sentado a la diestra del Padre, ya reposó de todo lo que hizo. La verdad es que está vivo. Entonces, claro, cuando hablábamos de esto, yo la llevé a que leyéramos, que quiero que nos enfoquemos un poco ahí, ¿sí? Yo la llevé a que miráramos capítulo, Romanos capítulo 3, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, para que leamos. Vamos a estar leyendo el 23 y el 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Yo saqué una moneda de mi billetera, de esta manera saqué una moneda y le dije, vamos a ver una cosa, cualquiera que sea la religión, a usted le ha mostrado solamente una cara de la moneda. Y toda la vida usted ha estado viviendo con la fe enfocada solamente en esa cara de la moneda, ¿sí? Le voy a mostrar la primer cara de la moneda. Y le decía, vas a leer, ¿qué dice acá? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo enseñó muy bien las religiones todas. Usted es pecador, 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 ¿sí? Por ser pecador no puedes entrar al reino de los cielos. Tanto es así que siempre muestran a Jesucristo como en una cruz, derrotado, muerto. Significa en mi corazón, Cristo cómo está, muerto. Significa está vencido. Significa yo tengo pecado. Significa perdí, fracasé. ¿Por qué fracasé? Porque el fracaso de Jesucristo obviamente es mi fracaso. El triunfo de Jesucristo es mi triunfo, ¿verdad? Pero así todas las religiones muestran solo una cara. ¿Saben cuál es la cara? Esa cara, la cara de la condenación. ¿Quiere que les diga algo, hermanos? Hablo para los justos. Hermanos, nosotros leímos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa lo que hay en mi corazón. Hermanos, yo quiero inquietarlos en algo que es muy importante. Verdadero nacimiento, verdadera salvación, es cuando nací del agua y del Espíritu. ¿Qué significa agua y el Espíritu? Por el Espíritu Santo que me dio el entendimiento, y el agua, la palabra de Dios. Significa aquella persona que dice ser justo, pero que tiene la salvación aquí y no la tiene en el corazón. Eso es muy delicado, hermanos. Delicadísimo, ¿sí? Hermano, usted que recibió la salvación, ¿con qué palabra recibió la salvación? ¿En dónde te encuentras inscrito en el libro de la vida? Yo les pregunto, si quieren me pueden ir respondiendo. Usted, hermano, que recibió la salvación, dime en dónde te encuentras inscrito en el libro de la vida. Voy a mirar el celular a ver qué respuestas me dan. El que nació por agua y por el Espíritu debe estar inscrito en el libro de la vida. Escrito está también, dice, yo con el, se me olvidó, Éxodo 20, Apocalipsis 1:5, Romanos 3:23 dice, bueno, yo lo recibí, San Lucas 10:25, Dios nos amó, Yesid, dice Hebreos 10:14, Génesis, yo en Isaías 44:22. Hola, me saludaron en el libro de Job, cierro mi boca.
Libro de Romanos, Gálatas 2:20, Ana. De tal manera mi amor dice, bueno, 3:16, ese está en Juan 3:16. Bueno, hermanos, yo quiero que me Mateo 1:21. Perfecto. Les voy a explicar algo, hermanos, usando la misma moneda, ¿sí? La religión, muchas gracias, Efesios 1:13, Johnny, muchas gracias. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. He tenido de verdad que situación con algunas personas, porque yo los exhorto, los incomodo en el corazón, diciéndoles, ¿tú recibiste la salvación? Sí, claro, yo la recibí. ¿Cómo recibiste la salvación? Porque yo creo la obra de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por ti? Limpió todos mis pecados. ¿Tienes pecado? No, yo no tengo pecado. Ah, muy bien. ¿Y con qué palabra recibiste la salvación? Ah, no, no sé, no. Pues en la Biblia dice, eso no es salvación. Ojo, ojo lo que les voy a hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy durante el día he estado inquieto por esa parte. Hermanos, aquí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 dice, 23, perdón, Romanos 3:23, dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, esa palabra, ¿sí? Es la que usa Satanás para llevar a las personas al infierno. Es esa palabra, es este contrato con el que él se para delante de Dios y dice, mire, él cree que es pecador, él cree que es pecador, él cree, Romanos 3:23, él es mío y lo lleva al infierno, porque la paga del pecado es muerte. El que cree en el corazón que tiene pecado es hijo del diablo, indiscutiblemente. Esa es la promesa con la que Satanás está llevando a las personas al infierno, porque las religiones mostraron solo una cara de la moneda. Por todo el tiempo y hasta el tiempo final, todas las religiones, más de 4.600 religiones que hay en este momento en el mundo, todas, absolutamente todas, no tienen nada que ver con Dios. Nuestro Dios no vino a traer religiones. Dios envió a su Hijo a salvar, no a traer religiones. Pero las religiones que han hecho solamente en el corazón de las personas, crean solamente una cara de la moneda, solamente una parte. Y por solo creer esa parte, están yendo al infierno. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que tú le dices a una persona que Jesucristo limpió todos sus pecados y no tiene pecados. ¿Sabe qué sucede? Esa persona se enoja, se llena de ira, se llena de rabia y viene contra ti a arremeter contra ti diciendo, ¿cómo se le ocurre a usted decirme que yo no tengo pecado? ¿A usted qué le pasa? ¿A usted quién es? Esa persona defiende su condenación. Por eso, hermanos, solamente las religiones han enseñado la primera cara de la moneda, y tanto así que muestran a un Cristo muerto, derrotado en una cruz del Calvario. Y esta señora agrandaba los ojos y me decía, yo no lo había visto de esa manera. ¿Por qué no lo había visto? Porque le habían solamente metido en el corazón Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y con ese contrato, con esa palabra, Satanás está reclamando las almas delante de Dios. Ese es mío. Así como dice Romanos 3:23, él cree eso. Hermanos, hace más de 20 días, tal vez un mes, tuve una reunión y en esa reunión va una persona frecuentemente a la iglesia. Yo en ese momento quería hacer esto mismo que estoy haciendo con ustedes, sacudiendo el corazón de ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes sepan en qué punto están, en qué lugar están. Es muy sencillo. El que tiene pecado, dice la Escritura, es hijo de Satanás. El justo, el redimido por la sangre de Cristo, es hijo de Dios. No hay más personas, pero tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Si no está inscrito en el libro de la vida, no tiene salvación. La salvación está en la cabeza, y en la cabeza Satanás se la quita con este texto, porque él dice, escrito está claramente, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene pecado, usted tiene pecado, usted me pertenece. Así todas las religiones solo enseñaron esa cara de la moneda, y hoy día, con gran vergüenza, con gran pena, están muriendo las personas y yendo al infierno. ¿Saben una cosa? En estos días me enteré también de un familiar, un conocido,
por parte de mi señora esposa, cómo él también partía, pero un día Dios le permitía que yo me sentara frente a él y le compartiera el evangelio. Y sabe una cosa, para él fue una burla, para él fue un enojo, para él se incomodó decirle, sabes una cosa, Cristo limpió todos tus pecados, tú no tienes pecado. Para él eso fue como si lo hubiera, no sé de qué forma, lo hubiera hecho sentir tan mal, tan incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? O personas que se han conectado y están allí. No se retiren, escuchen, no coman más entero, porque ese hombre que partió, ese hombre desafortunadamente, Satanás reclamó su alma a través del libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, porque Satanás le dice a Dios, Él es mío, porque Él cree que tiene pecado, es mío. Y acá dice, no, claramente dice, son destituidos, están destituidos de la gloria de Dios. Con gran pena, este hombre partió, porque en menos de 3 meses, una enfermedad terminal y murió. Por la Biblia, no porque yo quiera, pero por la Biblia dice que el pecador va al infierno. Hermanos, esto es serio. Ustedes miren, revisen, si no tienen, no están inscritos en el libro de la vida, si no tienen la palabra con la que recibieron la salvación, no son justos, no han recibido la salvación, Satanás ha enfocado en las preocupaciones de este mundo, o tal vez en tener riquezas, o tal vez en tener una mejor posición, o en el estudio, o en una pareja, o en un matrimonio, en muchas cosas, ¿sí? Pero completamente los saca de foco de lo que Jesucristo vino a hacer por ellos. Y las personas pueden ganar el mundo entero, pero si pierden su alma, ¿de qué sirve? Eso es lo que enseñó la religión. Por eso yo como justo, como siervo de Dios, me he encontrado muchas veces cómo las personas se incomodan cuando le digo, tú no tienes pecado, Jesús quitó todo tu pecado. Se sienten ofendidas, se sienten maltratadas, se sienten como si uno les hubiera dicho algo como una ofensa, ¿sí? Cuando le estoy diciendo la verdad, oye, tú no tienes pecado, Jesús lo quitó, ¿cómo me vienes a decir eso? Es tan así la religión tan fuerte y Satanás tan fuerte que esa primera cara de la moneda selló en el corazón de ellos la condenación, hermano, la condenación. Eso hicieron esas religiones, más de 4.600 religiones, todas las religiones del mundo enseñan eso, enseñan cómo volverse bueno cuando la semilla de nosotros es maldad. ¿Cómo un árbol de naranja puede dar mangos? Eso es imposible. Todos esos líderes religiosos están enseñando eso, cuando ni ellos pueden cumplir nada de la ley, de los mandamientos de Dios. Ellos están hablando, engañando, están hablando contrario a la escritura, enseñando solamente la primera cara de la moneda. Usted es pecador, ahora usted tiene que ponerse a hacer muchas cosas porque usted va a ir al infierno. Pero eso es una mentira, hermanos. Si no están inscritos en el libro de la vida, hermanos, no es salvación. Ahí no hay salvación, hermanos. Es muy claro. Una vez a una persona que amo tanto, porque es de mi familia, ¿sí? Dios la fracasó, pero un momento que estuvimos juntos, le dije, ¿tú eres justa o pecadora? Me dijo, soy justa. Le dije, ¿por qué eres justa? Cristo cargó todo mi pecado. Le dije, ¿en dónde está su salvación? Muéstremela acá. Y dijo, sí, la palabra está como... Le dije, tú tienes la salvación en la cabeza, no la tienes en el corazón. Cuidado. Ten cuidado, porque Satanás no está jugando, Satanás se está llevando a las almas al infierno, como ese hombre se lo llevó antier, porque él desechó, pisoteó la sangre de Jesucristo. No porque yo desee, hermanos, o participantes a este en vivo, ¿sí? No se retire, escuche. Porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocerlo a Él, no de practicar ninguna religión. Y ella se inquietó, se sacudió su corazón. Luego pasó el tiempo, sí padre, ya me identifico.
Juan capítulo 3, versículo 16, Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, así es. Eso tiene que estar en el corazón. Si no está en el corazón, ¿de qué habla la boca? Eso es más o menos, hermanos, como cuando una persona está enamorada de aquella persona, ¿sí? Que emocionalmente le hace vivir felicidad, ¿sí? No hace sino hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su corazón. Si en su corazón está dinero, ¿de qué habla? De dinero. Si en el corazón está su carro, ¿de qué habla? De su carro. Si en el corazón está el trabajo, el empleo, el negocio, ¿de qué habla? De eso habla, hermanos. Por eso Romanos 10:10, ¿cómo dice? Con el corazón se cree para justicia, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación lo que hay en mi corazón. Hermano, usted que me escucha ya, si no está inscrito en el libro de la vida, no eres salvo porque estás engañado por Satanás. Aún estás engañado por Satanás. Yo les recomiendo, si tu alma amas tu alma, en el lugar secreto clama a Dios. Clama a Dios por esa promesa porque Satanás no está jugando. Esa cara de la moneda la mostró el diablo a través de las religiones y al día de hoy todas las personas creen en esto. Yo oraba a Dios por mi familia, hermanos, y le decía, Señor, así como yo un día estuve engañado, mi familia está engañada. ¿Por qué está engañada? Porque ellos creen en un Dios, creen en Jesucristo, pero creen que tienen pecado. Están derrumbando todo lo que Jesucristo hizo por ellos, pero está en el temor de ellos un Dios. Señor, ten misericordia porque ellos están siendo engañados por esas religiones que practican. Cualquiera, no quiero nombrar religiones, estoy metiendo absolutamente todas las religiones en un solo lado y no tienen nada que ver con la salvación que Jesucristo nos dio, porque Jesucristo no vino a traer religión, vino a salvarnos. Significa la salvación, la vida eterna no depende de mí, depende 100% de lo que Jesucristo hizo por mí, hermanos. Por eso esa palabra en Romanos 3:23 está bien grabada y sellada en el corazón. Por eso las personas se irritan, se enojan, se ponen de mal genio, defienden la condenación, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque vamos a girar la otra cara de la moneda. ¿Vamos a qué? A girarla. Y vamos a leer, hermanos, y vamos a tener la moneda completa. Y tú vas a escoger, hermano, en qué crees. Si crees solo una parte que es para condenación, o si vas a creer todo lo que está inscrito en la Biblia, no una sola partecita, sino todo. Entonces miremos Romanos 3:24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted, hermano que me ve, usted, persona nueva que está ahí detrás, que de pronto acabó de conectar, ¿sí? Hay algo que a mí no me gusta, las religiones no me gusta, no tengo nada religioso, solo creo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Dios. Aquí la Biblia dice dos caras de la moneda. La primera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, significa infierno. Gire la moneda. 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora tú tienes las dos caras de la moneda. Ahora usted decide en su corazón qué vas a creer. Si eres una persona que tienes pecado o si fuiste redimido por la sangre de Cristo. Hermanos, en este día yo pensaba y meditaba acerca de esta palabra, ¿sí? Este contrato o esta palabra que Satanás está usando para llevar a las personas al infierno, ¿sí? Y habrán más textos bíblicos, ustedes lo saben, donde habla acerca del pecado y la condenación que lleva, que es la muerte eterna en el infierno. Habla a la palabra, habla acerca de eso. Yo quise utilizar Romanos 3:23-24 porque eso estuvo todo el día en mi cabeza para compartirles, para sacudirlo, ¿sí? Escuchen bien, hermanos, Satanás no está jugando. Esto es cierto. Muchas personas están recibiendo la salvación, hermanos, por la obra de Jesucristo. Rápidamente la están recibiendo. Otros
gordura de su corazón, la soberbia de su corazón, están yendo al infierno. Esa es la verdad, eso es lo que está sucediendo. Y todos hablamos y nos mofamos diciendo, estamos al final de los tiempos, vienen diciendo que Jesús viene a mira hace cuánto y nada que viene, y las pestes y las guerras y los terremotos y todo eso, pero nada que viene. Eso es lo que ha puesto Satanás en el corazón de las personas. Ha quitado el temor de la muerte, la condenación al infierno. Eso lo ha quitado Satanás. Y por el contrario, ¿qué ha puesto? El amor a las riquezas, el amor al dinero, el amor a todo menos a su propia alma, que en ese momento está en donde, en el infierno, por creer solamente una cara de la moneda, no la cara completa. Si bien dice, sí, todos pecamos, pero fuimos justificados por su sangre. Ojo, no estoy diciendo vamos a hacer y a deshacer. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿se quedan con la primera condición o con la segunda condición? Leímos que es evangelio, ¿cierto? En el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 leíamos, ¿cierto? Y ahí nos encontrábamos con la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él enseña lo que recibió, así como yo enseño lo que recibí. Yo que recibí como siervo de Dios la salvación a través de Jesucristo. Eso recibí yo y vivo feliz, contento y sirvo a Dios hablando de esta manera, compartiendo, pidiéndole a Dios la gracia para que la persona que está allá pueda entender, no por mí, sino por el Espíritu Santo de nuestro Dios que está en la palabra, pueda entender y salir de esa ceguera espiritual, porque la palabra de Dios dice claramente: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, de conocer a Dios, no de practicar una religión. Acá dice 1 Corintios 15, habla de tres cosas. Jesucristo murió por nuestros pecados, entró al sepulcro, fue sepultado y resucitó. Resucitar significa salió del sepulcro, significa venció la muerte, y dice que está sentado a la diestra del Padre y desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Y la Biblia dice que Él se presentó delante del Padre para justificarnos, diciéndole al Padre: Padre, mira, todo aquel que cree en mí no morirá para siempre. De esa manera nos está justificando nuestro Señor Jesucristo. Pero qué extraño. Quiero que pensemos en esto por un momento, hermanos. Quiero que meditemos por un momento en esto. ¿Cómo es posible que los discípulos de Jesucristo, que estuvieron cerca a Él por más de 3 años, donde vieron levantar muertos, o ustedes me corrigen si estoy diciendo algo completamente contrario a la Escritura, levantar muertos, paralíticos, enfermos, multiplicar el pan, los peces, cambiar el agua por vino? ¿Qué más hizo? Ayúdenme ustedes. Todo lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí, los discípulos vieron todo lo que Él hizo. Y Jesucristo les dice: es necesario que yo muera. Así les dijo: es necesario que yo muera. Pero, como la moneda, por cuanto todos pecaron, pero, ahora mírela por el otro lado, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí no dice que quedamos pecadores, sino que fuimos redimidos. Esta persona, en esa reunión que estuve, esa persona le dije: si tú crees que eres justa, deme la palabra con la que recibiste la salvación. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo: creo que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Le dije: ¿sabes una cosa? Eso es condenación. ¿Cómo me vas a decir que eso es salvación? Eso es condenación. Y se levantó y se fue. ¿Será que ama su alma?
o más bien ama la vanidad de su cuerpo, o ama la riqueza, no lo sé, solo lo sabe Dios. Pero lo que quise fue estremecer su corazón, sacudirlo. Oye, esto es en serio. Satanás se está llevando a las personas al infierno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso no es promesa de salvación. Esa es la cara, una sola cara de la moneda. Cuente la historia completa. Sí, todos pecamos, todos nos equivocamos, no lo queremos hacer, pero lo hacemos, nos pasa, somos débiles. Dios nos hizo débiles para Él glorificarse en medio de la debilidad. Esa es la verdad, lo dice la Escritura. Pero ¿con qué te quedas en el corazón como pecador? ¿O fuiste justificado? Si fuiste justificado por Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Si ya Él lo hizo todo. ¿Sabe una cosa? Esta señora que hoy hablaba con ella que recibió, ya es una hermana, ella me preparó un tinto y le dije, piensa en lo siguiente, si tú me ofrece un tinto y yo le digo, no, espere un momento, espere, déjame, yo lo hago, ¿cómo te vas a sentir? Dijo, pues incómoda. Le dije, es lo mismo que tú estás diciendo, Jesucristo quitó mi pecado y tengo pecado, tengo yo que empezar a hacer muchas cosas para lograr la salvación. Eso es lo que estás diciendo, Jesucristo, no, espere, no, eso que usted hizo no sirvió para nada, no sirve. Déjeme, yo lo hago. Eso es lo que significa. Entonces, volviendo a los discípulos y pensando y enfocándonos en los discípulos, Jesucristo les dijo, es necesario morir, ¿cierto? Pero resucitaré al tercer día. Hermanos, los discípulos no vieron todo lo que Jesucristo hizo, aun cuando estuvieron en la tempestad, como calmó el mar, como calmó el viento, ¿sí? Y Jesucristo les dice, voy a resucitar. ¿Le creyeron? Jesucristo, Pedro se acerca a Jesucristo y le dice, no Señor, no es necesario que muera, si es posible yo daría mi vida por ti. Jesucristo le tocó decir, apártate de mí, Satanás. ¿Qué escuchó? Solamente escuchó, voy a morir, pero solamente le dijo, voy a morir. Le dijo, es necesario que muera, pero al tercer día resucitaré. Hermanos, esto de verdad es de locos. En esa época que estaban los discípulos, creyeron que iba a morir, pero no creyeron que iba a resucitar. Pero qué sorpresa, hermanos. Y háganlo ustedes como ejercicio. Ustedes pueden preguntarle a cualquier persona, oye, ¿tú crees que Jesucristo resucitó? 100% más uno les va a decir que sí. Sí resucitó. La época de Jesucristo, los discípulos no creyeron que resucitaría. A hoy día, las personas sí creen que resucitó, pero no creen que quitó el pecado. 3 cosas hizo. Vino y se colgó en la cruz con su sangre que fue derramada, que le chuzaron acá al costado para verificar que toda su sangre salió de él. Toda su sangre nos limpió del pecado. Murió y entró a la tumba, salió de la tumba y resucitó. Si no creen toda la obra de Cristo, no es salvación. No es salvación. ¿Cómo es posible que en la época de Jesucristo los discípulos no hayan creído que iba a resucitar? ¿Y cómo hoy día las personas que no estuvieron cerca de Jesucristo creen que resucitó, pero no creen que quitó sus pecados? ¿Eso es fe verdadera? ¿Eso es fe verdadera? Por eso se están yendo las personas al infierno, porque no han creído sino una sola cara de la moneda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Satanás está diciéndolo a Dios, ahí dice, y es tu palabra, por eso Él me pertenece, es mío. Y se están yendo al infierno practicando religiones y diezmando y ofrendando y ayunando y haciendo una serie de cosas, sin número de cosas que de una manera ciega y tonta los están poniendo a hacer. Están yendo las personas al infierno. ¿Por qué hablo de esta manera, hermanos? ¿Sí? Porque Dios me inquietó muchísimo acerca de la lepra espiritual. Esa lepra espiritual significa no importa de mi alma. Lo único que importa es todo lo que yo pueda tener aquí, que es tan tonto ese pensamiento que aún las personas en un sepelio ven que solamente hay un ataúd, una persona ahí ya inerte y que aún ese ataúd es prestado. ¿Sí?
No se llevan nada, esa es la lepra espiritual que Satanás ha puesto para que las personas crean Romanos 3:23 y vayan al infierno. Con la misma palabra, Satanás tentó a Jesucristo y Jesucristo no fue engañado porque le dijo, está escrito. Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, si está escrito, entonces dime en dónde está tu salvación, en dónde está escrito tu nombre en el libro de la vida. Porque si no estás inscrito en el libro de la vida, que es la Biblia, tienes que pensar profundamente. Amar tu alma es clamarle a Dios misericordia. Señor, yo por lógica estaba hablando mal. Estaba diciendo, Cristo quitó mi pecado, pues no tengo pecado. Claro, yo antes tontamente estaba diciendo, Cristo cargó todo mi pecado, tengo pecado. Ahora ya no lo digo, ahora digo, Cristo quitó mi pecado, por eso no tengo pecado. ¿Sí? En donde dice, yo no sé, ahí en la Biblia lo dice, eso no es salvación. ¿O acaso ustedes, cuando van a visitar a alguien o hacer una diligencia, cuando ustedes van a acercarse o trasladarse a un sitio, se traslada a puras tientas, a la ciega, o ustedes preguntan la dirección, deme la dirección, ¿dónde es? De allá llego. Hoy día está el Waze donde uno mete la dirección y el Waze lo lleva a uno a un punto. Sale a un punto de destino, del lugar donde está uno a un lugar de destino, ¿cierto? Eso hace con la dirección. Lo mismo sucede aquí para ir al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Vamos a volver al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, que fue el primer texto que usamos esta noche, ¿verdad, hermanos? Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Significa, si recibí la salvación, la recibí y está la palabra, entró la palabra en mi corazón. Y no es una palabra que yo escoja, que yo decida escoger. No, es voluntad de Dios, es misericordia de Dios que le da a uno el entendimiento, entra la palabra y luego testifico lo que hay en mi corazón. De esa manera es que funciona. Ahora, ¿por qué la palabra tiene que estar en mi corazón? Muy sencillo. Miremos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. ¿La palabra quién es? Dios. Si la palabra, la promesa que tú recibiste, con la que recibiste la salvación, como muchos hermanos ahí me hablaron, me dijeron, yo recibí salvación con Romanos, aquí, allá, allá. Significa quién entró en su corazón. Si la palabra es el verbo y el verbo es Dios, ¿quién entró a habitar en el corazón? Dios mismo. Y cuando yo recibo la salvación, está Dios en mi corazón. ¿De quién hablo? De Dios, porque saco de mi boca la salvación que Dios me dio. Quiero que miremos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Yo recibí la salvación para un mes de agosto del año 2017 con el libro de Juan capítulo 3 versículo 17, pero quiero que leamos desde el 16. Acá nosotros en Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, dice, se cree. Entonces vamos a mirar Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo, porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por practicar una religión nomás, que no tiene nada que ver con Dios. Acá Dios nos permite el entendimiento para leer y conocer el corazón de Dios. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, a usted, no lo envió Dios para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Con esa palabra yo recibí la salvación y me di cuenta, Dios no me condena. Entonces, ¿quién me estaba condenando?
todo el mundo, incluyendo familia, todo el mundo me condenaba, ¿sí? Todo el mundo me condenaba, pero aquí claramente dice Dios, no te condeno, sino que envié a mi hijo para salvarte. Cuando yo vi eso, vi cómo cayeron esas rocas espirituales de pecado allá en la cruz, cómo me di cuenta que no tenía pecado porque nuestro Señor Jesucristo lo cargó todo, como dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue ese día allá en el río Jordán, cuando Juan el Bautista le impuso las manos a Jesús, pasó el pecado del mundo a Jesucristo, por eso se abrieron los cielos, estaban cerrados por el pecado. ¿Cuál es el pecado, hermanos? Acá en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, quiero que lo lean todos. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, en estos textos bíblicos, Juan 3, 16, 17, 18, Romanos 10, 10, ¿cuántas veces está nombrando la palabra cree, 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 cree? ¿Cuántas veces, hermano? Aquí claramente dice, el que no cree es condenado. El que no cree es condenado. ¿Qué dice Romanos 3:23, 3:24? Claramente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no creo eso, infierno. Si creo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, infierno. Pero si yo creo los dos, no voy al infierno. Fui pecador, pequé, tengo debilidad en mi carne, cometo errores, pero fui justificado. Hermanos, personas que están conectando, no estoy diciendo como Jesucristo limpió nuestro pecado, nos justificó, vaya y hagan lo que quieran. No estoy diciendo eso. No dejen que Satanás distraiga sus mentes. No he dicho eso. Estoy diciendo Jesucristo fue a la cruz y nos limpió nuestros pecados una vez y para siempre. Porque usted así quiera esforzarse, portarse bien, usted se va a equivocar porque Dios clavó el pecado en la carne, no en tu corazón, sino que Satanás ha engañado pensando que el pecado está en tu corazón cuando Jesús limpió el pecado de tu corazón y de tu conciencia. Por eso no tienes que creer esos pensamientos que te juzgan y te condenan. Aquí claramente dice que no vino a condenarte, sino a salvarte. Claramente lo dice en la escritura. Y yo comparando Biblias, mirando Biblias de diferentes así como traducciones, dice lo mismo, exactamente dice lo mismo. Y hoy yo le explicaba a esta mujer acerca de el evangelio, cómo una persona comparaba yo el evangelio como un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo en las manos suyas, yo le decía en las manos suyas, aquí en la cocina, ¿usted qué prepara? Corta la carne, corta la cebolla, prepara. Ese cuchillo mismo lo utiliza un ladrón que hace, atraca, mata, roba, pero es el mismo cuchillo, la palabra de Dios en manos de un religioso, de una persona que practica una religión, que quiere llevar a las personas a la mentira, diciéndoles que tienes por tu obra propia ir al reino de los cielos. Eso es una mentira. Solamente al reino de los cielos se va por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino es por la obra 100% de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una mentira. Él está utilizando el mismo evangelio para engañar, para llevar a las personas al infierno, como la cara de la moneda no muestra las dos, sino una cara de la moneda. Eso es el engaño de Satanás. Pero la palabra de Dios en boca de un justo como usted, hermano, ábrala. No hay más tiempo, hermano. Ve a sus casas, visite a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Ya no hay más tiempo, hermanos. Abran la boca que Dios se la llena. Dios les va, el poder del evangelio está en su boca, no porque practique religión, sino porque tú creíste la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez naciste con Juan 3:16, tal vez con Romanos 3:23, 24, no sé con qué palabra recibiste la salvación. Tal vez
con el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18, que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Ya Jesucristo se ofrendó una vez y para siempre, y viene por segunda vez solamente por su pueblo. Ya no tiene nada que ver con el pecado, porque ya lo limpió. No estoy diciendo que hagamos y que deshagamos, estoy diciendo conózcase, porque la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9 dice: porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 dice: porque la maldad del hombre es mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Como un árbol de naranjas que solo produce naranjas puede producir mangos. Es imposible, produce naranjas por la semilla, y nosotros tenemos semilla de allá, de nuestros padres Adán y Eva. Nosotros no somos pecadores porque pequemos, nosotros somos pecadores por la semilla, no porque nosotros pequemos, porque nosotros no queremos pecar. Aquí nos damos cuenta nosotros a través de la Escritura que el pecado es no creer. ¿No creer en qué? En la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, desde el 13 en adelante dice: porque murió por nuestros pecados, porque fue sepultado y porque resucitó. Esas tres cosas tienen que estar, esas tres cosas en nuestro corazón. Si alguna de esas tres cosas no está en el corazón, no es salvación. Si no estoy inscrito en el libro de la vida, no es salvación. Espero yo haya podido agitar el corazón de ustedes, o más bien yo no, el Espíritu de Dios pueda así sacudir el corazón de ustedes, porque las personas de una forma miserable están yendo al infierno practicando religiones. Es sencillo pensar de esta manera, hermanos. Una persona hoy allá afuera puede estar haciendo obras, puede estar llevándole a los indigentes chocolate y pan y darles alimento por esa noche nomás, pero no importa de su alma, se está yendo al infierno. Una persona que pueda dar mercados, puede dar muchos mercados, puede hacer muchas obras, pero en el momento cree que tiene pecado, muere por un accidente repentino, muere por un paro cardíaco, pero cree que tiene pecado, cree en solo la cara de la moneda de la condenación. Esa persona va al infierno indiscutiblemente, sin importar las obras que hizo. No estoy diciendo que no hagan obras, claro, pero primero quedemos lo que Juan dio, ¿cierto? Cuando estaba el ciego ahí a la entrada que pidió limosna, ¿no? De lo que tenemos te damos. ¿Qué le dieron? Levántate, ¿sí? ¿Y qué recibió? Salvación y sanidad. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que me permite compartir delante de ustedes. Ya son las 10 de la noche. Le doy gracias. Estoy también contento, feliz, porque hermanos, he conocido muy pocos hermanos acá en Bogotá que están conectándose al en vivo. Yo les dije: hermanos, es importante que ustedes inviten. No solamente Dios me permite a mí la gracia de sentarme aquí delante de ustedes con todo respeto, sino también Dios permite a otros hermanos, a otros justos. El hermano, Dios le ha permitido este ministerio, ¿sí? Porque no hay más tiempo, hermanos, de hablar la verdad. Claro, una verdad que choca fuerte. ¿Por qué choca fuerte? Porque enseñaron solo una cara de la moneda, casi que la tatuaron en el corazón de las personas. Por eso las personas así defienden la condenación, se irritan, se enojan, hasta maldicen, ¿sí? ¿Cómo es posible que no tenga pecado? Defienden esa condenación, pero yo los invito a que miren las dos caras de la moneda, Romanos 3:23, Romanos 3:24. Muchas gracias, hermanos, por estar presentes. Hoy Dios nos permitió 72 personas conectadas para la gloria de Dios. Hay muchas dudas, hay muchas cosas. Para eso Dios permite estos medios, que a través de estos medios ustedes puedan dudas enviarle al hermano Matusalén: ven, yo tengo esta duda, tengo esta otra, este hermano, esta persona dijo así, 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 aclárame esta duda, con mucho gusto. Él está presto, casi que todo el día. Yo sé que casi todo el día él, más que en el trabajo secular, él está
pendiente, atendiendo, dando respuesta, recibiendo. Él está de esa manera sirviendo a Dios y Dios lo bendice grandemente. Hermanos, muchísimas gracias porque Dios nos ha permitido hoy que nuestro corazón haya sido agitado, sacudido. ¿Tú eres salvo? Tienes que estar inscrito en el libro de la vida. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Significa en algún lugar de la palabra que es el libro de la vida, tengo que estar identificado yo. Aquí su servidor está identificado, está inscrito en el libro de la vida, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si la salvación fuera por mí mismo, ¿para qué Dios sacrificaba de esa manera a su Hijo por ti y por mí, seres que producimos maldad continuamente? Porque tontamente las personas responden de la siguiente manera: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú pecas? Sí, yo peco. Ya, ¿tú eres una persona buena? Claro, yo soy una persona buena. Entonces quiero que me respondas cómo una persona que peca es buena. Luego la respuesta no es si tú pecas debe ser mala, pero responden así como si los cables, como si hubiera cortocircuito. Satanás a través de esa cara de la moneda ha enceguecido, ha puesto un velo que ni siquiera responden con lógica, aunque la palabra de Dios no es lógica, ¿no? Pero ni siquiera eso Satanás ha permitido que respondan con lógica. Una persona que peca es mala. Una persona que peca es mala, una persona que no peca es buena. ¿Y quién sobre la tierra no peca? Eso hay que entender. La Biblia dice el único bueno es Dios. Si el único bueno es Dios, la humanidad que somos, maquinitas de producir maldad, que ninguno sobre la tierra puede cumplir los mandamientos. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarnos de lo que nosotros no podíamos. Por eso nos dio redención a través del libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo tan precioso, tan maravilloso que Dios nos ha permitido. Y quiero orar delante de nuestro Dios para terminar. Gracias, hermanos. Señor, bendito Dios, en esta noche, Señor, yo te doy las gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra, Señor, usted nos permite que nuestro corazón sea sacudido, sea incomodado, como de esa confort, de ese velo, de esa mentira, Señor, que Satanás en este tiempo ha puesto, Señor. A través de muchas formas, muchas maneras, las corrientes de este mundo, Señor, engañando a través de todas las religiones, sin excepción, Señor, todas las religiones, invenciones de hombre, con sus puntos de vista, con sus pareceres, su forma, su manera, pero no tienen absolutamente nada que ver con el corazón tuyo, Señor. El corazón tuyo nos lo mostraste, Señor, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos mostraste el amor tuyo, Señor, a través de la Escritura, Señor. Significa entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que tenemos que hacer algo por nosotros cuando ya Jesucristo lo hizo todo por nosotros? Bendito Dios, el tiempo acabó, Padre Santo. Aún falta la salvación de muchos familiares conocidos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, fracasando el corazón, puedas ser humillado, Señor, y puedan recibir la salvación. Única manera que nuestro corazón esté vacío, humillado, Señor, podemos recibir tu palabra, podemos recibir la obra de nuestro Señor Jesucristo 100%, y la obra de nuestro Señor Jesucristo no es una sola, Señor, es Jesucristo, fue a la cruz del Calvario por
todos nuestros pecados y entró al sepulcro, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, Señor, lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es toda, no es una sola parte, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, este ministerio, Señor, que tú bendigas estas redes sociales que sé que están llegando a muchos lugares, muchos están recibiendo la salvación a través de estos medios por tu misericordia, Señor, y que tú bendigas las familias, Señor, de todos los que hoy han conectado, hayan sido justos, personas nuevas, personas simpatizantes, Señor. Permite, Señor, que ese velo caiga, bendito Dios, y puedan encontrarse contigo, Señor. Te doy las gracias, Señor. Bendice a tu siervo, el hermano Matusalén, Señor, que tu gracia siempre esté sobre él, su misericordia, como a todos los hermanos que se sientan aquí a compartir el corazón tuyo, Señor. Quiero darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y hemos orado, Señor, delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos próximamente. Muy amables. Que pasen buena noche y que descansen.